buenas tardes, hola a todos, bienvenidos un día más aquí en Estudiantes Conectados. Pues el podcast de hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante que es la educación. La educación en los tiempos del COVID-19, lo que vivieron los estudiantes, los profesores y en cómo se vieron afectados todos ellos, ¿no? El día de hoy tenemos a un invitado muy especial de quinto de secundaria que nos van a dar su testimonio de lo que vivieron y cómo fue difícil todo esto superar y adaptarse a la tecnología, a la educación remota, ¿no? Y la brecha digital. A continuación se le harán unas cuantas preguntas para conocer sobre su vivencia en lo que es la educación remota y la brecha digital, ¿no? Y el impacto que tuvo en todos los estudiantes. Hola a todos, a continuación haremos lo que serían las preguntas, pero sin antes mencionar también que vamos a discutir, como ya le mencionaron anteriormente, sobre la importancia de la educación remota y la brecha digital. Este es un problema agudizado por la pandemia que se ha ocurrido anteriormente. Con la transición a la enseñanza virtual, muchos de nuestros estudiantes quedaron desconectados debido a la falta de acceso a la tecnología, quizás dispositivos adecuados o también la alfabetización digital, especialmente en las zonas rurales. En el Perú hay el 40% de los hogares que carece de Internet, lo que ha provocado deserción escolar y problemas emocionales. Pero para poder profundizar aún más en este tema, tenemos con nosotros al estudiante Luis Jara, quien vivió esta experiencia de primera mano. Bienvenido, Luis. Hola, muchas gracias por invitarme. Bien, para poder empezar, cuéntanos, Luis, ¿cómo fue tu experiencia al pasar de la educación presencial que tenías rutinariamente a la educación remota de un día para otro? Al principio fue emocionante. Creí que sería fácil, pero pronto me di cuenta que había muchos retos. Por ejemplo, aprender a utilizar las tecnologías, las plataformas a las que tenía que llevar mi clase o subir las tareas, acostumbrarme a realizar los trabajos en grupo con los demás compañeros, igual de manera virtual, interactuar con los profesores de la misma manera, era algo nuevo, faltaba interacción. Además de esto, había muchos límites, ¿no? Para poder asistir a las clases. Uno de los más importantes era la conexión a Internet. Muchas veces, debido a una conexión mala de Internet, no se podía ingresar a las clases. Y por el tema de la pandemia, no se podía salir y mucho menos habían cabinas o sitios a donde poder acudir. En consecuencia, muchas veces, debido a este problema, se perdían muchas clases. Vaya, eso suena interesante. Me imagino que muchos de los estudiantes e incluso tus compañeros se sientan identificados contigo, Luis. ¿Puedes compartir algunos ejemplos de esos retos que se te ha presentado? Claro, primero, la conexión a Internet no siempre era confiable. Había días en que simplemente no podía asistir a clase por este problema. Además de esto, habían otros problemas, por ejemplo, con los dispositivos. En ocasiones dejaba de funcionar la cámara, el micrófono, la computadora no respondía como tenía que ser y acostumbrarme también a utilizar nuevos programas para poder llevar las clases. Por ejemplo, a unirme a reuniones por Zoom, por Teams o por Meet, aprender a subir las actividades usando Gmail, Google Drive o comprimiendo archivos para que no pesen tanto y enviárselo al profesor. Aparte de estas cosas, se extrañaba el ambiente del aula, en donde uno podía hacer preguntas al profesor, tratar directamente, socializar con los compañeros, salir a hacer deporte, al recreo y todo ese tipo de cosas. Todo cambió con la virtualidad. Claro, me imagino que el cambio muy brusco que fue de un día para otro, no ir al salón de clases, sí fue muy extraño para todos los estudiantes. Y también el hecho de no sentirse en un aula. Mi pregunta siguiente es, ¿sentiste que tus compañeros enfrentaron los mismos problemas que tú? Sí, bastante. Algunos no contaban con los equipos adecuados, no tenían una buena computadora, o al menos que les sirva para llevar las clases, en cámaras, micrófonos,
una buena conexión a internet, que sería lo mínimo para poder llevar las clases. Todos estos problemas afectaron a la larga en el rendimiento de muchos compañeros. Además de esto, muchos nos sentíamos aislados por el tema de la cuarentena. No poder salir, no poder socializar con los amigos, hacía que toda esta situación fuera mucho más complicada. Claro, Luis, me imagino que fue muy brusco el cambio, como ya mencioné anteriormente, ya que ustedes siendo jóvenes necesitan lo que es socializar con sus demás compañeros o amigos inclusive. Ahora, hablando de la brecha digital, ¿cómo crees que impactó tu generación en términos de aprendizaje? Bueno, mi generación va a quedar marcada por todos estos problemas que vimos durante la época del COVID. La brecha digital nos mostró y amplificó aún más las desigualdades que vivimos en nuestro país. Los estudiantes de bajos recursos se quedaron atrás. ¿Por qué? Por no poder comprar equipos para poder llevar sus clases virtuales. No poder contar con una computadora, una cámara, un celular, una buena conexión a internet. Muchos de estos estudiantes prácticamente perdieron todo el ciclo escolar durante estas épocas. Es triste y frustrante pensar en cuánto talento se puede perder por no tener acceso a la tecnología. Eso es muy preocupante. En tu caso, ¿sentiste que tenías los recursos necesarios para poder aprender bien? En ese aspecto sí tuve suerte, porque tenía acceso a una computadora, cámara, micrófono y una conexión a internet. Pero siempre pude ver muchos casos de compañeros que no tenían las mismas oportunidades. No podían contar con una computadora, los dispositivos, ¿no? Para llevar las clases. Pero en ese contexto no se podía hacer mucho. ¿Y cómo así fue que tú te has logrado mantener motivado en un entorno tan diferente a un salón de clases? Al principio fue difícil, fue un desafío. Las distracciones en casa eran constantes y muchas veces era difícil prestar atención en las clases. Pero luego establecí una rutina y eso me ayudó bastante. También creé un espacio de trabajo, ¿no? Para estudiar y concentrarme mejor. Traté de seguir horarios como si estuviese en la escuela. Y a todo esto, Luis, ¿hubo algo que realmente tú disfrutaste de la educación remota? Sí, aprendí a ser más autónomo. También disfruté usando las herramientas digitales. Algunas eran bastante interactivas y hacían que el aprender sea más dinámico y entretenido. Pero claro, igual siempre extrañaba el ambiente de la escuela. Mirando ahora hacia el futuro, Luis, ¿cómo crees tú que debería evolucionar la educación? ¿Deberíamos mantener la educación remota o los estudiantes deberían ir sí o sí a los salones de clase? Creo que una combinación entre modalidades presencial y virtual sería ideal. La educación híbrida nos podría ofrecer la flexibilidad que muchos estudiantes necesitan. Algunos temas se pueden llevar mejor en línea, mientras que otros requieren de la interacción en persona. Eso suena como un enfoque muy equilibrado. Te agradezco mucho, Luis, por habernos acompañado el día de hoy y así poder compartir tu perspectiva y experiencia sobre este tema tan relevante. Gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de mi experiencia sobre la educación remota. Espero que nuestra conversación ayude a otros a entender estos desafíos. Bien, muchas gracias por tu participación. Ya para finalizar vamos a dar una breve reflexión sobre este tema tan importante, ¿no? Que hoy día hemos abordado, la educación remota durante la pandemia y la brecha digital que ha afectado a muchos estudiantes. La experiencia, ¿no?, de nuestro invitado destaca los desafíos como la falta de recursos y la pérdida de interacción social que han amplificado las desigualdades en el aprendizaje. A pesar de todos estos retos, pues hemos visto cómo algunos estudiantes han desarrollado resiliencia y habilidades para adaptarse a la educación en línea, mirando hacia el futuro, pues, ¿no? Ya que es vital que busquemos un equilibrio entre la educación presencial y virtual, adoptando un modelo híbrido que beneficie a todos.
Para lograrlo, pues necesitamos cerrar la brecha digital y asegurar que todos tengan un acceso a la tecnología y a la capacitación necesaria. La educación, pues, es un derecho fundamental, ¿no? Y debemos trabajar juntos para garantizar que nadie se quede atrás. Bueno, eso sería todo. Gracias por acompañarnos en Estudiantes Conectados. Hasta la próxima.